Revelado. La transformadora verdad detrás de un sorprendente reencuentro familiar en Navidad. La niebla de la desesperanza envolvía a Pedro. 3 semanas habían pasado desde que recibió la noticia que le robó seco el aliento. Su empleo, aquella fuente de dignidad y estabilidad, se desvaneció sin avisar. Con una madre enferma a cuestas y una hermana menor cuya educación pendía de un hilo, la presión lo aplastaba. La festividad navideña siempre había sido un festín de colores y risas, pero este año todo parecía apagado. Decidió regresar al pueblo de su abuela, no solo por nostalgia, sino por la necesidad de escapar de una vida que se sentía cada vez más ajena. Al pisar la tierra de su infancia, la atmósfera festiva lo envolvió, pero la oscuridad de sus problemas lo siguió como una sombra. En la casa de su abuela, los adornos navideños contrastaban fuertemente con la tormenta que se gestaba en su interior. En el fondo de los recuerdos, se encontró con el antiguo taller de carpintería de su abuelo, un lugar que latía con historias y esperanzas olvidadas. Al tocar la madera, sintió una conexión visceral, una llamada a renacer en medio de la adversidad. Pero pronto, los ecos de su familia lo asediaron. «Debes encontrar un trabajo, Pedro, algo seguro». La lucha interna comenzó. Su primo, el triunfador de la familia, se erguía como un faro de lo que se consideraba éxito, un trabajo estable, un estatus admirado. La envidia y la burla se entrelazaban en su mirada. Pedro temía decepcionar, no solo a su familia, sino también a sí mismo. Se convertiría en un carpintero. El esbozo de un sueño comenzaba a tomar forma entre las virutas de madera, pero la presión de seguir un camino seguro lo mantenía paralizado. Cada golpe de martillo era un eco de su determinación, un acto de rebeldía contra un destino que no quería aceptar. Las noches transcurrían en el silencio del taller, donde arañazos de autorreflexión desgastaban su mente. Se preguntaba si arriesgarse a participar en el concurso local de diseño sería un acto de valentía o de locura. ¿Podría atreverse a mostrar su trabajo? ¿Y si se convertía en objeto de burla entre su familia? La desesperación iba en aumento, le palpitaban las sienes mientras las luces navideñas iluminaban las calles con alegría ajena a su tormenta personal. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La víspera de Navidad cargaba consigo un aire de tensión palpable. Un golpe en la puerta lo interceptó en su lío de emociones. Un miembro de la familia que creía perdido regresaba al hogar, trayendo consigo secretos que podrían desmoronar la fachada de felicidad que todos habían estado manteniendo. Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una verdad podría salir a la luz, una que podría cambiarlo todo. En ese instante, su mente fue atenazada por la necesidad de elegir. Aferrarse a lo conocido o abrir su corazón a la posibilidad de una nueva vida. La espada de Damocles pendía sobre él, y el tiempo se detuvo en la sala, aguardando la respuesta a su dilema. El frío de la noche se coló por las rendijas, mientras Pedro se acercaba lentamente a la puerta. La incertidumbre palpitaba en su pecho. Cada latido resonaba como un tambor, anunciando un cambio que no podía eludir. La figura que se encontraba al otro lado era su hermana, Clara, con los ojos llenos de preguntas y un aire de decisión que traía consigo. Aquel no era solo un regreso a la casa familiar, era un llamado a enfrentar lo que habían estado evitando. Clara entró con un aire distinto, más madura, más segura. La carga que ambos llevaban los había moldeado de maneras que nunca imaginaron. Ella dejó claro que había decisiones que asumir, que la vida no se detiene ante la adversidad. Este año no estoy aquí solo para celebrar, dijo sin rodeos. He hablado con un emprendedor local, y he conseguido una pequeña oportunidad de trabajo para ti en su taller. Quiero que lo consideres. La propuesta resonó en el taller de su abuelo, un eco de posibilidad que contradijo las sombras de su incertidumbre. Pedro sintió una mezcla de terror y emoción. Aceptar el desafío significaría dar un paso hacia su sueño o refugiarse en la comodidad de lo conocido. La idea de colaborar en un proyecto innovador despertó algo en su interior. Mientras Clara continuaba hablando sobre la trayectoria del emprendedor y las oportunidades de crecimiento, él se sintió obligado a mirar más allá de la crítica de su primo y de la presión familiar. La presión aumentaba, y los ecos de su infancia resurgieron con fuerza.
No solo era su futuro el que estaba en juego, sino también la educación de Clara. Sin embargo, en algún rincón de su mente comenzó a gestarse la idea de que quería ser más que la opinión de su familia sobre su futuro laboral. Si se arriesgaba a mostrar su talento, podría cambiar la percepción que todos tenían de él, incluso la suya propia. El taller de carpintería era un refugio conocido, pero también un espacio de confrontación. Al mirar las herramientas colgadas en la pared, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo sintiéndose como un eterno aprendiz. La chispa de la creatividad titilaba en su interior. Pedro empezó a pensar en sus propias ideas, en las piezas que había diseñado y que nunca se había atrevido a materializar. La invitación de Clara lo había tocado, empujándolo a hacer una elección que podía definir su camino. Mientras las luces parpadeaban afuera, la vida continuaba en su curso. Era el momento de enfrentar sus miedos y preguntar sobre su papel en la historia familiar, aquellos que lo habían definido hasta ahora. Pero lo que no sabía Pedro era que el regreso de Clara traía consigo más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Un secreto que podría reconfigurar todo lo que pensaba saber sobre su familia y su futuro. En medio de la festividad, sintió cómo el peso de sus decisiones comenzaban a fraguar su determinación. Era hora de tomar el control de su vida y dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, esa verdad latente en el fondo de la conversación de Clara lo mantenía alerta. ¿Podría manejar lo que se avecinaba? La incertidumbre se apoderaba de él. Si las sombras del pasado podían tornarse en luces del futuro. Se estaba adentrando en un camino lleno de promesas, pero también de revelaciones que lo obligarían a replantear cada decisión tomada hasta ahora. Ya no solo era cuestión de un sueño, era cuestión de redescubrir quién era realmente. Y así, con el corazón acelerado y la mente aturdida, Pedro dio el primer paso hacia lo que parecía una nueva vida. Pero justo en medio de esa inercia, un mensaje inesperado a su teléfono resonó, deteniendo su respiración. Un antiguo rival del pasado había llegado a la ciudad y estaba listo para retar a Pedro en un concurso que podía cambiarlo todo. ¿Sería este el impulso que necesitaba, o un paso más hacia su caída? La vibración del teléfono seguía reverberando en sus manos, como una alarma que había sonado en el momento más inapropiado. Pedro contuvo la respiración, sintiendo cómo la ansiedad le subía por la garganta. El nombre de su rival, Martín, brillaba en la pantalla, y con él las memorias de un pasado lleno de competencia y tensión. Cada instante en el que dudó, la duda se transformó en un peso que lo mantenía anclado al suelo. ¿Era realmente el momento correcto para enfrentarse a su historia? En una maraña de pensamientos, recordó la última vez que estuvo con Martín. Los dos se habían visto durante la competencia escolar de carpintería, donde Pedro había sido derrotado. La sombra de esa pérdida había estado siempre presente en su mente, un recordatorio diario de sus propias limitaciones. Pero ese tropiezo también le ofreció una oportunidad de crecer y evolucionar. Miró hacia las herramientas que le rodeaban. Era el momento de probarse a sí mismo. Mientras su mente se enfocaba en las posibilidades que presentaba el reto de Martín, también evaluó la oferta de Clara. La idea de trabajar en el taller del emprendedor resonaba con fuerza. Aquella propuesta podría ser la clave que necesitaba para avanzar, no solo en su carrera, sino en su vida en general. La presión de su familia, la sombra del fracaso, todo se mezclaba en un entorno que lo empujaba a avanzar. Con cada latido, Pedro empezó a ver claro. Su camino no solo era derrotar a Martín, era también demostrar que podía redefinir su vida. Las inseguridades comenzaban a desdibujarse, dando paso a una nueva determinación. El taller ya no era solo un lugar de recuerdos, sino una plataforma donde podría crear, aprender y posiblemente triunfar. La chispa de creatividad que había tentado permanecer oculta empezaba a convertirse en llama. Clara había mencionado las habilidades del emprendedor local, su visión de impulsar a jóvenes talentosos. Pedro se sintió atraído por la idea del trabajo colaborativo, la posibilidad de combinar fuerzas y crear algo significativo. Ya no podía dejar que los ecos del pasado gobernaran sus decisiones. Aunque la confrontación con Martín era inminente, le brindaba una oportunidad de medir su progreso, de ver cuánto había crecido desde aquel día fatídico. Al caer la noche, el movimiento en el taller se tornó en un ballet. Cada herramienta, cada trozo de madera, cobraba vida bajo las manos de aquellos que estaban dispuestos a construir. El tiempo pasó volando, mientras Pedro se sumía en una burbuja de creación. La emoción se mezclaba con una calma sorprendente. En aquel espacio, con el olor de la madera y el sonido del serrucho, encontró claridad y propósito. Justo cuando su mente descansaba en el murmullo del trabajo,
Un sonido cortante proveniente de su teléfono lo sacudió nuevamente. Un mensaje de Clara. Mamá y papá quieren hablar contigo. Es serio. Esa inquietud volvió a golpear su pecho con un estruendo. Para Pedro, el camino hacia la aceptación y la autodefinición era ahora desafiado por la inminente realidad de su familia. ¿Qué noticias podrían cambiarlo todo? Mordiendo su labio, sintió un torrente de preguntas y emociones apremiantes. No solo se trataba de su futuro profesional, también estaba en juego su conexión con sus raíces, con su historia familiar. Aquel día se había convertido en un punto de inflexión, y justo entonces entendió que debía afrontar no solo a su rival en el taller, sino también la verdad que había estado evitando. La competencia con Martín podría ser el catalizador que necesitaba, pero lo que sus padres tenían que decir podría ser el verdadero revelador de su destino. Resuelto, Pedro se preparó para el siguiente paso, sin imaginar que lo que descubriría podría no solo cambiar su vida, sino también redefinir su identidad familiar para siempre. ¿Cómo respondería a los desafíos que se avecinaban? La batalla no sería solo en el taller, sino en su hogar, y eso lo hacía sentir más vulnerable que nunca. La llamada llegó en un momento inesperado. El sonido del timbre resonó en la habitación, invitando a Pedro a dejar de lado sus pensamientos acumulados y a enfrentar lo que significaba. Se sentó en la mesa de trabajo. La madera pulida frente a él reflejaba una luz tenue, como si también esperaba las palabras que pronunciaría. Con el corazón acelerado y una mezcla de curiosidad y temor, aceptó la videollamada de Clara. «Hola, Pedro», dijo su amiga. Sus ojos transmitían preocupación. «¿Estás bien?» Pedro asintió, aunque sabía que no era del todo cierto. La intensidad de la situación con sus padres lo mantenía en un estado de alerta constante. «Sí, estoy bien. Solo un poco expectante». Clara tomó un respiro antes de continuar. «Mis padres están preocupados por ti. Han sentido la presión que sientes, lo que estás intentando conseguir. Pero también saben que ahora es un buen momento para que hables con ellos, para que les cuentes sobre tus planes, sobre lo que significa para ti lo del taller, lo de Martín. Ellos quieren entender». Las palabras de Clara parecían resonar en Pedro como ecos de su propia inseguridad. Había mantenido su vida de manera tan privada, temeroso de que sus padres no comprendieran sus aspiraciones. La carpintería, el taller, todo lo que había estado construyendo se sentía como algo fino y delicado, una cristalización de su yo interno que podía romperse con la más leve crítica. «Lo sé», respondió finalmente, «pero no estoy seguro de que entiendan». La duda se instaló en su pecho como un peso. En el fondo, Pedro se daba cuenta de que el verdadero miedo no era la opinión de sus padres, sino que sus propios sentimientos sobre la vida que quería construir fueran válidos. «Hablar con ellos puede ser un primer paso para ti. Podría sorprenderte», sugirió Clara. El consejo resonó en Pedro. Hablar de su sueño a los demás siempre había sido una batalla interna, pero ella tenía razón. Si alguna vez iba a salir de esa burbuja, debía abrirse al diálogo. Quizás la conversación con sus padres le brindara más que solo claridad. Podría darle una nueva resolución, una visión sobre cómo integrarse en esa historia familiar que había estado adrift. Decidido, hizo un gesto de asentimiento a Clara. «Está bien, hablaré con ellos. Pero primero, tengo que prepararme. Necesito entender qué es lo que quiero decir exactamente». La chispa de determinación se encendió mientras comenzara a planear qué quería expresar. ¿Qué significaba la carpintería para él? ¿Era solo un pasatiempo o algo más profundo? Un camino hacia una nueva identidad. La competencia con Martín también ocupaba un lugar especial en su mente. Estaba entrelazada con su deseo de ser reconocido tanto en su familia como en el mundo laboral. Mientras se preparaba mentalmente, las horas transcurrieron. Pedro se sumergió en su trabajo, creando un pequeño mueble que pretendía regalar a sus padres, un símbolo de su creciente habilidad y un puente hacia la conversación que estaba por venir. Cada golpe de herramienta se convirtió en un mantra, ayudándose a concentrarse y renunciar a la ansiedad. Había una profundísima conexión entre la madera que trabajaba y la historia que pronto compartiría. Ambos estaban en proceso de transformación. Sin embargo, mientras terminaba los detalles finales, recibió otro mensaje de texto de Clara que interrumpió su fluir creativo.
La urgencia del mensaje lo paralizó. En ese instante, una nueva manifestación de la duda se asomó. ¿Y si la conversación no resultaba como esperaba? ¿Y si esto marcaba un punto de quiebre en su relación familiar? Lo ensayado de las decisiones cobró vida y lo abrumó. Esa disyuntiva lo enfrentaba a una revelación. No solo se trataba de la carpintería y de Martín. Este momento crucial era, en esencia, un enfrentamiento con su propia imagen reflejada en los ojos de sus padres. Sería capaz de asumir un rol activo en la narrativa de su vida. Con la mente en constante conflicto, Pedro respiró hondo, preparándose para lo que significaba un llamado al cambio. Sería ese el momento que definiría su rumbo. La pregunta palpitaba en su interior a medida que se aproximaba a la conversación. Todo estaba en juego, y al final todo estaba junto a lo que pudiera ocultarse bajo la superficie. Las decisiones de su vida se acumulaban, creando un peso que pronto tendría que aliviar. ¿Cuál sería su reacción cuando realmente se enfrentara a la verdad? Y así, el camino hacia su familia se tornó más complicado cuando reflexionó sobre la complejidad de sus relaciones. Un giro inesperado lo aguardaba. La revelación que estaba por venir podría alterar no solo su carrera, sino también la percepción de su propia identidad. Estaba suficientemente listo para recibirla. La mañana llegó con un aire de tensión que parecía palpable en cada rincón de la casa. Pedro, con la mente saturada, sintió que la espera pesaba más que el propio encuentro que estaba a punto de tener. Ni siquiera el aroma del café recién hecho pudo calmar las dudas que asomaban en su interior. Había dejado el mueble en la mesa, un recordatorio de su dedicación, pero también un símbolo cargado de significado. Finalmente, el momento llegó. Al abrir la puerta del salón, se encontró frente a sus padres, quienes estaban sentados en el sofá. La luz que entraba por la ventana iluminaba sus rostros, reflejando inquietudes y expectativas. Cuando sus miradas se encontraron, Pedro sintió un impulso de retroceder. ¿Podría realmente ser esta la ocasión propicia para compartir sus aspiraciones más profundas? Pero la promesa hecha a Clara resonaba en su mente. Debía dar ese primer paso. «Hola, ¿cómo están?», comenzó Pedro, su voz un hilo tembloroso. La banalidad de la pregunta fue rápidamente eclipsada por la gravedad del momento. Su madre esbozó una sonrisa, pero sus ojos no lograban ocultar la preocupación. «Estamos bien, hijo. Solo queríamos saber cómo te sientes con lo del taller y lo de Martín», dijo su padre, quizás tratando de abrir un espacio para la conversación. Esa palabra, Martín, disparó una mezcla de sentimientos encontrados en Pedro. La competencia, la inseguridad y el deseo de demostrar que podía brillar por su cuenta inundaron su ser. Pero no era el momento de escapar de esas emociones. Debía enfrentarlas. En un impulso de valentía, Pedro tomó aire y dejó que las palabras fluyeran. He estado trabajando en un mueble, un regalo para ustedes, y hay algo que quiero compartir. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo estaba revelando su proyecto, sino también sus miedos más profundos. Cada palabra era un acto de construcción emocional, una asimilación de su realidad. La reacción de sus padres fue una danza de sorpresa y atención. Sus rostros reflejaron la incomprensión, pero también la curiosidad. Pedro continuó, describiendo su conexión con la carpintería, la transformación que había sentido al crear. Explicó que no era solo un pasatiempo, sino un anhelo genuino. Mientras se abría, poco a poco los muros que había construido comenzaron a desvanecerse. Me gustaría que pudieran ver esto como parte de quien soy, agregó, mirando fijamente a su padre. No quiero ser solo el hijo que espera aprobación. Quiero ser alguien que ha encontrado un propósito. La conversación giró hacia un nuevo lugar, pleno de emociones genuinas. Sin embargo, la duda persistía en la mente de Pedro. ¿Realmente sus padres conseguirían aceptar esta nueva faceta de él? En medio de la revelación, no podía evitar pensar en lo que significaría para Martín, esa sombra siempre presente. La posibilidad de que lo consideraran un rival, en vez de un amigo,
lo intimidaba. La respuesta de su madre fue serena, cargada de amor y preocupación. Quiero que sepas que siempre te apoyaremos, pero también nos gustaría comprender más sobre esto y lo que te motiva a seguir adelante. Pero, de repente, una ola de ansiedad emergió en su interior. Pedro se dio cuenta de que el verdadero tema no solo era la aceptación de sus padres, debía confrontar su propia necesidad de validación. Era posible que, independientemente del apoyo familiar que recibiera, a veces sería él mismo quien desviara sus propias sombras. Mientras la conversación continuaba, cada respuesta de sus padres le ofrecía nuevos matices que explorar, haciéndole cuestionar muchas cosas. Si tengo la posibilidad de hacer lo que ama, ¿seré capaz de enfrentarme a las expectativas que me impuse yo mismo?, se preguntaba. En su búsqueda por la autenticidad, cada palabra de apoyo era un puente, no solo entre él y sus padres, sino también hacia su propio equilibrio interno. Al final de la conversación, Pedro sintió que, pese a los miedos, había dado un importante paso adelante. Se despidió de ellos con un renovado sentido de esperanza, pero la inseguridad seguía acechándolo. ¿Podía realmente reconciliar su ausencia de validación con su deseo de ser un hombre nuevo? Mientras cerraba la puerta detrás de sus padres, Pedro se sintió lleno de aliento y expectativa, pero también de incertidumbre. La danza de sus emociones recién comenzaba, y un nuevo desafío lo aguardaba, el descubrimiento de su propia voz en un mundo que parecía tan lleno de expectativas ajenas. Era un juego complejo en el que las piezas estaban evolucionando, y él mismo debía encontrar su lugar. ¿Sería capaz de hacer frente al desafío que el propio Martín representaba? ¿Y cómo encajaría su nuevo sentido de identidad en la narrativa familiar? La búsqueda de respuestas había comenzado, dejando un rastro de preguntas aún más inquietantes en su camino. Pedro se sentó en la mesa del comedor, el mueble que había creado frente a él, un símbolo de su esfuerzo, pero también de su fragilidad emocional. La tarde se deslizaba lentamente, y con cada minutado que se hacía más claro, una convicción lo abrazaba. Era tiempo de actuar. Las conversaciones con sus padres eran solo el primer peldaño en un camino más largo hacia su autoafirmación. Mientras examinaba el detalle de la madera, cada veta y cada imperfección, reflexionó sobre su proyecto y lo que éste representaba en su vida. Durante años, había buscado la aprobación ajena, anhelando el reconocimiento que siempre había estado a un paso, pero a menudo se sentía como un espectador en su propia historia. La carpintería le había dado la oportunidad de ser el protagonista de su vida, un espacio para crear algo que no solo le pertenecía, sino que representaba su esencia. Los ecos de la conversación con sus padres resonaban en su mente. «Queremos comprender más sobre esto», habían dicho. Sí, comprendía que su viaje hacia la validación no solo involucraba a su familia, sino sobre todo a sí mismo. El taller que había empezado era más que un refugio, era un laboratorio de cambio, en el que cada pieza de madera que trabajaba era un paso hacia la superación de su inseguridad. Determinó que el siguiente paso era confrontar su relación con Martín, aquel compañero de la infancia que siempre había sido una sombra sobre su éxito. Era hora de dejar de compararse, de medir su valor en función de la percepción de los demás. Quizás, concluyó, la manera de integrar a Martín en su historia no era considerarlo un rival, sino buscar una colaboración, una forma de unir fuerzas en lugar de enfrentar desafíos de manera aislada. Al día siguiente, decidió invitar a Martín al taller. Puede que no sepas cuánto me ha incomodado tu presencia, pero también quiero que sepas que aprecio tu talento, escribió en un mensaje. La incertidumbre lo invadió mientras pulsaba el botón de enviar. Había un riesgo, un potencial para la aceptación, pero también un temor a la confrontación abierta. Sin embargo, dentro de sí mismo, una voz resonaba. El miedo estaba ahí para enseñarle, no para detenerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Pedro se dedicó a trabajar en su taller. Cada corte de madera, cada lija, cada finalización de un nuevo mueble,
se sentía como una meditación sobre su futuro. Las discusiones en su mente empezaron a cambiar de tono. Ya no eran sobre comparaciones, sino sobre lo que verdaderamente quería construir en su vida. Había decidido que su historia no se definiría por los estándares de los demás. Él escribiría su propio relato. Finalmente, el día del encuentro llegó. Martín apareció en la puerta del taller con una expresión de sorpresa, que pronto se convirtió en una sonrisa genuina. «No pensé que me invitaras», dijo, y aunque la tensión era palpable, las sombras que aparentemente los dividían parecían desvanecerse lentamente. Después de un par de intercambios vacilantes, comenzaron a hablar sobre carpintería, sus intereses y, de a poco, sobre sus aspiraciones. Pedro se sintió aliviado. Era como si, al abrirse a Martín, comenzara a desdibujar los límites que había construido a su alrededor. Se dio cuenta de que su propósito no solo implicaba la aceptación de los demás, sino también reconocer que no debía depender de comparaciones para definir su valía. Mientras hablaban, un giro inesperado surgió cuando Martín mencionó un concurso de mobiliario local. «He estado pensando en participar», dijo casualmente, «aunque no sé si estoy listo». Pedro sintió un escalofrío. Este era el momento. Tenía que proponerse más que solo su crecimiento personal, la oportunidad real de involucrarse en algo más grande, de compartir no solo su trabajo, sino su camino. «Yo también quiero participar», respondió Pedro de inmediato. El desafío estaba lanzado, y con él una nueva fuente de motivación. A medida que se reían y discutían ideas, Pedro entendió que las viejas rivalidades podían ser transformadas en oportunidades de crecimiento mutuo. La noche cayó, y los dos se despidieron, cada uno llevando consigo la chispa de una nueva colaboración. Mientras Pedro cerraba la puerta de su taller, una mezcla de emoción y ansias lo invadió. Había renacido en su propia vida, pero también debía lidiar con el nuevo reto que pintarían los días venideros. Los ecos de aquel concurso resonaban en su mente, y con ellos la pregunta inminente. ¿Estará listo para exponer su vulnerabilidad y su verdadero ser en una arena donde las comparaciones son inevitables? La mañana del concurso llegó envuelta en un aire de nerviosismo y expectativas. Pedro despertó antes de que el sol asomara, su mente aún agarrada a los ecos de la conversación con Martín. La idea de participar le ardía en el pecho. No solo sería una plataforma para demostrar su habilidad, era una oportunidad para enfrentarse a sus propios demonios interiores y al mismo tiempo colaborar con alguien con quien había compartido su infancia. El taller, previamente un lugar de soledad y reflexión, se convirtió en un hervidero de actividad. Pedro se hallaba desenfrenado, pasando de un proyecto a otro como si cada mueble creado fuera un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la exposición, los nervios comenzaron a hacer mella en su confianza. Mientras pulía el último detalle de un mueble que había diseñado para el concurso, un pensamiento lo golpeó. ¿Y si esto no era suficiente? La sombra de las comparaciones regresó como un viejo conocido. La memoria de Martín, siempre exitoso y aplaudido, regresó a su mente. Pedro hizo un esfuerzo consciente por rechazar esa comparación. Había aprendido que su valía no dependía de lo que los demás pensaran. A medida que el reloj marcaba la hora, se dirigió al lugar del concurso, su corazón latiendo al unísono con cada paso. Observó a otros participantes montar sus piezas con confianza, llenos de seguridad en sus talentos. Pedro tomó aire. La inseguridad podía ser abrumadora, pero aún así se plantó firme en su propio territorio. Al llegar a su turno, decoró su mesa con los muebles que había trabajado durante semanas. Se sintió un poco como un artista mostrando su obra. Las miradas de la audiencia se posaron en él, y aunque la voz interna de la duda intentaba infiltrarse, la fuerza de la preparación superó al miedo. Presentó su trabajo con pasión, explicando el proceso creativo detrás de cada pieza. Notó que por primera vez no luchaba por aceptación. Hablaba sobre su esfuerzo, su crecimiento y su proceso personal. Las palabras fluyeron como nunca antes. Al finalizar, el silencio ocupó el espacio antes de que una ovación surgiera del público. Un escalofrío de satisfacción recorrió su cuerpo, y con ello un nuevo sentido de validación. Pero, como suele suceder en la vida, la calma era solo temporal. Después de la presentación,
Pedro se encontró nuevamente con Martín. El desafío entre ellos se palpaba, pero inusitadamente, en lugar de rivalidad, había un aire de camaradería. Ambos presentaron sus obras a un jurado que sopesaba sus talentos. «Me impresionaste hoy», dijo Martín, acercándose a Pedro. «Has crecido mucho desde aquellos días». La sinceridad en sus palabras resonó en el corazón de Pedro. Esta vez no había rechazo del pasado, sino un reconocimiento mutuo de su evolución. Sin embargo, el momento de tregua se oscureció con la llegada de un jurado notable, alguien que había captado la atención del público local. A medida que se acercaba a Pedro, la tensión se convirtió en imprevisibilidad. El jurado examinó su trabajo y luego le preguntó: «¿Qué es lo que realmente te motiva en la carpintería?». Pedro, sintiendo el peso de sus experiencias, se dio cuenta de que su respuesta podría cambiarlo todo. Tenía la oportunidad de compartir, no solo lo que había creado, sino todo lo que había enfrentado. Pero la pregunta se quedó suspendida en el aire, un abismo entre su vulnerabilidad y el reconocimiento que siempre había buscado. ¿Estaba realmente listo para abrirse de tal manera ante extraños? Con el tiempo corriendo, la voz interior de su perseverancia le gritó que era el momento de ser auténtico, pero la incógnita sobre la reacción del jurado pendía sobre su cabeza como una amenaza. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era el concurso, sino el camino a su propia autorrealización. La respuesta correcta podría catapultarlo hacia una nueva vida, pero también podría despojarlo de la protección que había construido. Con la adrenalina disparada, Pedro miró al jurado, recordando por qué había comenzado todo esto en primer lugar. Y justo ahí, con toda la sala atenta a su respuesta, supo que las decisiones que tomaría a partir de ese momento podrían definir no solo su día, sino el resto de su vida. Pedro sintió cómo el aire se volvía denso, como si el universo aguardara su respuesta con un silencio casi palpable. Las palabras que brotaron de él no fueron elegidas al azar. Eran la esencia destilada de su viaje personal, de los años de lucha y el deseo profundo de ser visto por lo que realmente era. Lo que me motiva en la carpintería es la posibilidad de crear a partir de lo que otros desechan. Cada pieza es una historia, un resurgimiento. Lo que muchos ven como basura, yo veo como un futuro lleno de potencial. La voz de Pedro resonó entre los asistentes, y él mismo se sorprendió de su firmeza. Finalmente, no se trataba solo de los muebles, sino de la representación de su lugar en el mundo. Mientras el jurado asentía, sintió una oleada de alivio y un atisbo de orgullo. Había cruzado una línea significativa, no solo hacia el reconocimiento externo, sino hacia una aceptación más profunda de sí mismo. Sin embargo, esa satisfacción fue fugaz. En el fondo, Pedro sabía que el camino a seguir no sería lineal ni fácil. Al salir del concurso, una mezcla de entusiasmo y ansiedad llenaba su pecho. Había logrado expresar su voz, pero sabía que el verdadero reto aún estaba por venir. La mirada de Martín lo seguía, como un eco que no podía ignorar. Durante años, Pedro había sentido que sus logros eran pequeñas sombras, siempre en comparación con el fulgor de su amigo. Pero algo había cambiado. Había plantado las semillas de la creación genuina en su interior, sin importar la competencia. Los días siguientes fueron una mezcla de reflexión y proactividad. Pedro se sumió en el trabajo en su taller, intentando llevar esa chispa de autenticidad a todo lo que hacía. Cada mueble que creaba era un acto de rebeldía contra sus propios temores y dudas. Comenzó a experimentar más, creando piezas que afloraban de su esencia, y no solo de la prisa por impresionar. Una noche, mientras lijaba una mesa con trazos firmes, un pensamiento le surgió como una tormenta. ¿Y si lo que había vivido hasta ahora no era solo un camino de descubrimientos aislados, sino un mapa hacia un propósito más grande? Su interior se agudizó, preguntándose cómo podría ayudar a otros a encontrar su propia autenticidad a través de la carpintería. La idea de empezar un pequeño taller para enseñar a otros lo llenó de ilusión. Cada persona que pasara por sus manos podría experimentar un viaje similar al que él había vivido. La certeza de querer compartir su pasión fue un punto de inflexión. Pero Pedro se encontró de nuevo ante un dilema interno. La posibilidad de salir de su zona de confort lo aterraba, aunque al mismo tiempo le atraía irrefrenablemente. Sabía que no sería un camino simple. Estaba a punto de abrir una puerta que podría llevarlo a un mundo donde el miedo y la vulnerabilidad jugarían un papel relevante. Las conversaciones con sus amigos y su familia comenzaron a girar en torno a sus planes. Mientras hablaba con entusiasmo sobre compartir conocimientos y construir una comunidad, también surgieron voces de duda. Algunos cuestionaron su decisión, sugiriendo que se quedara en su segura burbuja de trabajo solitario. Pero en su interior, Pedro sentía el fuego de la transformación ardiendo con fuerza. Una semana después, tras un intenso diálogo interno y externo, decidió aproximarse a un centro comunitario para proponer su idea. Cada paso hacia allí llenaba su pecho de una mezcla de temor y deseo, pero al mismo tiempo, el impulso de dar ese salto al vacío lo empujaba hacia adelante.
Cuando finalmente cruzó la puerta del centro, se encontró con una sala llena de posibilidades y de caras desconocidas. Sin embargo, en su mente una pregunta daba vueltas. ¿Estaba realmente preparado para liberar su vulnerabilidad y abrir su taller a esos extraños? En el fondo sabía que eso significaría un nuevo camino hacia su propio crecimiento personal. La llegada a aquel espacio representaba una bifurcación en su vida, pero lo que no preveía era que no solo se trataría de enseñarle a otros a trabajar con la madera, sino también de despojarse, por fin, de las ataduras que lo mantenían anclado en la inseguridad. Su vida estaba a punto de transformarse de maneras que nunca había imaginado, y con el corazón acelerado, Pedro comprendió que el próximo gran desafío no era solo la enseñanza, sino también el proceso de dejarse enseñar. El eco de su propio corazón resonaba en su pecho mientras Pedro se adentraba en la sala del centro. Las posibilidades comenzaban a amalgamarse con la incertidumbre, creando un cóctel de emociones que lo mantenía en alerta. La sensación de ser observado, el murmullo de voces ajenas y la inseguridad sobre su capacidad para cumplir con lo que había prometido lo mantenía en un estado tensionado. Al pararse frente a la audiencia, los rostros desconocidos lo miraban con curiosidad. Podía sentir el latido de cada mirada, como si cada persona estuviera esperando no solo una demostración de habilidades, sino también de vulnerabilidad. ¿Cómo puedo conectar con ellos?, se preguntó. Su mente se agolpaba de dudas, desafiando su impulsiva decisión de enseñar. Pedro tomó una profunda respiración y comenzó a hablar sobre el poder transformador de la madera, de cómo cada corte que hace refleja un aspecto de sí mismo. Con cada palabra, buscaba no solo transmitir su conocimiento técnico, sino también las lecciones de vida que había aprendido a través de su pasión. La voz resonaba con un fervor que no había anticipado. Sin embargo, tras sus relatos se escondía un gran temor, la posibilidad de ser juzgado y de fracasar en esta nueva faceta de su vida. Mientras compartía sus experiencias, un rostro se destacó entre la multitud. Era un hombre en su cincuentena, con canas que enmarcaban una mirada de curiosidad intensa. A medida que la sesión avanzaba, Pedro reconoció una chispa de reconocimiento en los ojos de aquel extraño. La atracción que sentía por él no se reducían a una mera curiosidad. Era como si un hilo invisible los uniera, un hilo que lo empujaba a indagar más sobre su historia. La presentación concluyó, y antes de que Pedro pudiera tomar aliento, el hombre se acercó. «¿Te llamas Pedro, verdad?», preguntó, con una voz que resonaba como un eco en su mente. Sus palabras lo hicieron dudar de su estabilidad emocional. «Soy Samuel», continuó. «Tu tía me ha hablado mucho de ti. Siempre supe que eras especial». La conexión inesperada hizo que Pedro sintiera que el mundo se detenía por un instante. Nunca había considerado que su familia podría estar interesada en su vida de esa manera. La perspectiva de un lazo familiar, inesperado y profundo, lo llevó a cuestionar su propia historia y la manera en que había enmarcado su identidad. Las historias de su infancia inundaron su mente. La risa de su madre, los relatos de su abuela sobre el arte de la carpintería, los momentos de tristeza que se tornaron en aprendizaje. Sin embargo, la conversación entre ellos pronto giró hacia un terreno más personal. Samuel le habló sobre los desafíos que había enfrentado en su propia vida y los caminos de autoexploración que había recorrido. Cada palabra que compartía resonaba con la lucha de Pedro, una lucha que reflejaba su propia búsqueda de autenticidad y aceptación. A medida que se profundizaba la conversación, Pedro sintió que su propia vulnerabilidad se encontraba en un punto crucial. El deseo de abrir sus puertas, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal, empezaba a cobrar forma en su interior. Este reencuentro, esta conexión inesperada, lo instaba a replantear no solo cómo enseñaría, sino cómo se relacionaría con su propia historia. El corazón de Pedro se agitaba mientras contemplaba la calidez del momento compartido. «Quizás estoy listo para explorar más que solo la carpintería», murmuró en voz alta, sin darse cuenta que estaba planteando una realidad aún más vasta. Esta revelación comenzaba a iluminar un camino que prometía ser desafiante, pero también liberador. Antes de que la conversación concluyera, Samuel lo miró fijamente. «Hay algo más grande que esto, Pedro», dijo, mientras el entorno comenzaba a desvanecerse a su alrededor. «Estás a punto de descubrir un aspecto de ti mismo que cambiará todo lo que creías conocer». Las palabras de Samuel resonaron en el aire, como un eco que prometía modificar no solo su presente, sino su futuro.
A medida que Pedro se alejaba del encuentro, comenzó a preguntarse qué verdades ocultas estaban esperando ser reveladas en su viaje hacia la autenticidad. La sensación de ansiedad y expectativa se entrelazaron, dejando una interrogante que resonaría en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a la profundidad de su legado familiar y a lo que eso significaría para su propio viaje transformacional? El día del concurso fue un momento decisivo en la vida de Pedro. Había llegado no solo para demostrar sus habilidades en carpintería, sino para reivindicarse ante sí mismo y su familia. En cada corte y detalle de sus obras resplandecía el esfuerzo, tal como las lecciones que había aprendido en su viaje hacia la autoaceptación. Al finalizar la presentación, la ovación del público lo había empoderado. Por primera vez, no se había comparado con nadie. Era un nuevo Pedro, listo para conquistar sus miedos. Unas semanas después, mientras trabajaba en el taller, recibió noticias. Martín, su rival de la infancia, había decidido invitarlo a colaborar en un proyecto. La idea inicial de competir se había transformado en una oportunidad para unir talentos. Pedro sintió una mezcla de sorpresa y validación. La rivalidad había encontrado un camino hacia la colaboración, y su autoestima comenzó a florecer aún más. Con cada reunión en el taller, Pedro vio cómo su relación con Martín evolucionaba. Comenzaron a fusionar sus estilos, creando muebles únicos que combinaban innovación y tradición. Aquella colaboración no solo trajo éxito a su proyecto, sino que cimentó una amistad genuina. Pedro comprendió que el envidiar a los demás solo lo había mantenido estancado. Aprender de ellos lo había empoderado. El momento culminante llegó cuando presentaron su trabajo en una feria de artesanía local. El stand, que solía ser solo suyo, ahora rebosaba de ideas compartidas. Cada cliente que admiraba sus creaciones era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Pero lo más revelador fue la conversación que tuvo con un admirador, un hombre mayor que, al ver sus obras, comenzó a llorar. «Esto me recuerda a mi padre», dijo. «Era carpintero. Quería que yo siguiera sus pasos, pero nunca lo hice». Las palabras de este hombre resonaron en el corazón de Pedro. Entendió que su trabajo no era solo una búsqueda personal, sino un legado que trascendía. Inspirado por esta conexión, Pedro decidió hacer algo más significativo. Con el apoyo de Martín, organizó un taller para jóvenes interesados en la carpintería. Al compartir su pasión y conocimiento, no solo estaba enseñando técnicas, sino también ofreciendo una parte de sí mismo. Cada joven que llegaba al taller traía consigo historias, sueños y un deseo de expresión. Pedro se dio cuenta de que, al ayudarlos, también se estaba descubriendo a sí mismo nuevamente. Este proceso lo transformó de un simple creador a un mentor. Un día, mientras estaba en el taller con sus estudiantes, su madre llegó para visitarlo. Al ver el nuevo espacio, se llenó de orgullo. «Nunca imaginé que esto podría crecer de esta manera», confesó. Fue un momento de cierre. El amor y el apoyo que había recibido de su familia empezaron a difuminar las últimas sombras de sus inseguridades. Se sintió preparado para revelar un paso más, su decisión de abrir un negocio propio. La carpintería no solo era un refugio, era su vocación, su legado. La apertura de su taller fue un evento simbólico. Pedro, rodeado de su familia y amigos, celebró su nueva etapa. Sentado en una de las mesas que había diseñado, miró a su alrededor y vio los rostros sonrientes, mezclados con antiguos rivales y nuevos colaboradores. Superó la idea de ser visto como un simple carpintero. Ahora era un creador, un impulsor de sueños, un pilar de su comunidad. Al final de la noche, se sintió completo, confiado en su habilidad y propósito. Pedro había dado un viaje maravilloso desde la duda hacia la autodefinición. El camino había sido arduo, pero sus experiencias lo habían enriquecido. Ya no se medía a través de los ojos de otros, sino a través de su propio esfuerzo. Con su taller abierto y su comunidad en crecimiento, Pedro estaba listo para continuar escribiendo su historia,
lleno de determinación y alegría. Hoy es un día perfecto para empezar tu propio viaje de transformación. Haz clic en el botón de suscribirte ahora para que no te pierdas las historias que pueden inspirar a cambiar tu vida. Deja un me gusta para que podamos seguir creciendo juntos. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta historia de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. Únete a la comunidad y sé parte de esta aventura.